Bienvenidos, manitas. Hoy decoramos una caja de madera. Acompañarme, que empezamos. Como estáis viendo, esta caja de madera yo ya la tenía decorada. Ya hace bastante tiempo os hice el tutorial para decorar una caja de madera de manera súper fácil. Ya me había cansado de esta decoración, así es que he decidido darle otro aspecto. Y como estamos con los vídeos navideños, pues una decoración navideña para lucir en estas fechas. Cubrir toda la madera y conseguir un fondo blanco. Para conseguir el fondo blanco podéis utilizar una imprimación, gesso o pintura acrílica blanca. Para la tapa, decoupage. Para ello voy a utilizar esta servilleta que me parece súper graciosa. Tenía muchas ganas de utilizarla. Me la enviaron de Dipinto di Blu. Como siempre ya sabéis que los enlaces os los dejo todos en la cajita de descripción del vídeo. Lo primero que tengo que hacer es recortar la servilleta que voy a necesitar. Y lo voy a hacer marcando primero con un pincel humedecido en agua y después rasgaré con la mano. De esta manera, como ya muchos sabéis, se crea una pelusita que después ayudará a que se integre muchísimo mejor en nuestra superficie. Retiramos 2 de las 3 capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del dibujo. Para pegarla voy a utilizar medium para decoupage. También podéis utilizar cola blanca que rebajaréis con un poquito de agua. Aplicamos una capita muy finita, pero bien extendida. Colocamos nuestra servilleta y nos ayudaremos de un plástico para eliminar burbujas y arrugas. Y para terminar de pegarla, pues una nueva capa del mismo medium, esta vez más generosa, del centro hacia afuera, y dejaremos secar. Empezamos a darle color a la tapa e integrar la servilleta. Color de fondo voy a utilizar un blanco roto. Voy a ir pintando toda la superficie acercándome lo máximo que pueda al dibujo. Aplico con un pincel y antes de que se seque, toquecitos con una esponja. Sin esperar a que se seque esta primera capa del blanco roto, voy a coger un marrón canela y un verde frontón, un verde oscuro, y voy a ir manchando alrededor, aplicando con el pincel y entremezclando con la esponja. Paso de nuevo a utilizar el decoupage. Yo tenía esta servilleta, este resto de servilleta a cuadros en tono verde y creo que le va ideal para esta caja. He cortado tiras con el ancho de la tapa y las voy a ir colocando intentando que los cuadros casen bien para que la unión de las tiras no se me note. Mientras se me seca la tapa, paso a decorar el interior. Como veis, ya le he hecho decoupage, simplemente recortando la silueta de la ardilla. Y ahora voy a manchar el fondo igual que hice en la tapa, pero esta vez de manera diferente. Voy a hacerlo con aguadas, en los mismos tonos. Voy aplicando la pintura diluida con agua y una vez esparcida, simplemente dándole pinceladas, vuelvo a pulverizar agua y con una toallita voy retirando el exceso. Unas salpicaduras tanto en la tapa como en la base, en marrón chocolate y verde bambú.
un sombreado en marrón chocolate por el borde. El interior lo he completado pintando el lateral con el verde bambú y sombreando con marrón chocolate. Voy a hacer lo mismo en la tapa. Y de momento el interior ya estaría. A falta de en la tapa hacerle algo más, pero de momento volvemos al exterior. Y para que la tapa sea lo que destaque en toda la caja, la base, el exterior, lo voy a pintar en un color marrón chocolate, oscurito. Con una esponja y muy poquita pintura de blanco roto le voy dando en las zonas de marrón. Y en el interior un estarcido, primero en marrón chocolate, y cuando este color ya esté seco, moveré la plantilla unos milímetros hacia la derecha y hacia abajo, y lo haré con el blanco roto. Barnizamos toda la caja, tanto por dentro como por fuera. Yo estoy utilizando un barniz en acabado mate. Y como último detalle voy a formar una etiqueta. Para ello un trocito de papel de acuarela o de cartulina, y con la servilleta que utilizamos en la tapa voy a hacer decoupage. También necesitaré un trocito de polipiel en color beige, un color crudo. Y ayudándome de un troquel voy a repasar la forma y recortar. Pues yo ya la voy a dar por terminada. Tan solo hemos necesitado un par de servilletas y pintura. Y este es el resultado. El interior ha quedado así. Y el exterior, protagonista, nuestra ardillita. Aunque la servilleta tiene motivos navideños, al haber utilizado esta gama de colores, bueno, pues yo creo que el resto del año también la voy a poder utilizar. ¿No os parece? ¿Qué pensáis vosotros? Una preciosa caja en la que podemos guardar cualquier cosa, incluso si tenemos que hacer algún regalo. Espero que os guste la idea. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo. Ya sabéis que es la manera que tenéis de apoyar al canal. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.